Buenas y bienvenidos a la microexposición de registros de corrimiento o de desplazamiento. Comencemos. Un registro de desplazamiento es un módulo lógico secuencial construido con flip-flops que controla las posiciones de los bits datos binarios, recorriendo los bits de izquierda a la derecha con cada pulsación del reloj. Como ya dijimos, los registros de desplazamiento son circuitos secuenciales formados por biestables o flip-flops generalmente tipo D, conectados en serie y una circuitería adicional que controlará la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan. En los de desplazamiento se transfiere información del flip-flop hacia el adyacente, dentro del mismo registro o a la entrada-salida del mismo. La capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits que puede contener. El funcionamiento se realiza de manera síncrona con la señal del reloj. Gran parte de los registros de desplazamiento reales incluyen una señal reset o clear asíncrona, que permite poner simultáneamente todas las salidas en cero o estado bajo, sin necesidad de introducir ceros seguidos. Esto permite limpiar rápidamente el registro de desplazamiento, lo cual es muy importante a nivel práctico. Sus funciones dentro del sistema digital son: servir de almacenamiento temporal de un conjunto de bits sobre los que se está realizando una labor de procesamiento y desplazamiento de datos a lo largo de los flip-flops. Ahora daremos los tipos de desplazamientos, comenzando principalmente con el de entrada serie, salida serie. Los registros de desplazamiento con entrada y salida en serie aceptan datos en serie, es decir, un bit cada vez por una única línea. La información almacenada es entregada a la salida también en forma de serie. En la imagen de la diapositiva observamos que la entrada S del primer biestable está conectado a la entrada y está negada a la entrada R. Con esto consigue que cuando en la entrada haya un 1, el primer biestable contendrá un 1, Q igual a 1 y Q negado igual a 0, y lo demás en 0. Con la siguiente señal, el reloj del bit almacenado en el primer biestable se desplazará al siguiente y así uno tras uno hasta la salida en serie. Esto sucede así porque la salida Q está conectada a la S del siguiente biestable. También podemos observar que los biestables nunca pueden estar en estado de mantenimiento o estado prohibido, ya que en la entrada en serie pasa afirmada a la S y negada a la R. Registros con entrada serie y salida paralelo. En este tipo de registros los bits de datos se introducen en serie. Una vez que los datos se han almacenado, cada bit se presenta en su respectiva línea de salida, estando disponibles todos los bits simultáneamente en vez de bit a bit. La estructura de un registro serie paralelo es muy similar a la de un registro con entradas y salidas en serie. Observamos que la única diferencia es que se le añade a una salida a cada una de las salidas Q del biestable. De esta manera se pueden obtener todos los datos a la vez. Por otro lado, también se puede obtener una salida en serie de cualquier salida Q o Q negado. Habitualmente se suele añadir una entrada de puesta a cero asíncrona, que es la clear, cuya función es inicializar el registro. En último lugar, cabe destacar que estos registros se suelen utilizar para el cambio de una palabra de serie a paralelo. Ahora sigue la entrada paralela y la salida en serie, la cual se va a mostrar en el siguiente esquema con carga asíncrona. El funcionamiento es el siguiente: cuando en la entrada de selección desplazamiento carga hay un 0 que se realiza la carga, con el inversor de este 0 se convierte en un 1 y por lo tanto las puertas NAND que hay arriba y abajo de los biestables se convierten en inversores. Se introducen los datos. En el bit que haya un 1 se activa el preset y en el que haya un 0 se activa el clear. Para el desplazamiento se coloca en un 1 en DC. De esta manera se consigue que nunca se activen las entradas ni en preset ni en clear, ya que las dos puertas NAND siempre saldrá un 1. El desplazamiento se realiza como en un registro serie-serie. Registro de entrada y salida en paralelo. El registro de entrada y salida en paralelo aplica ambos métodos. Inmediatamente después de introducir simultáneamente todos los bits de datos, estos aparecen en paralelo a las salidas paralelo, es decir, todos los bits estarán disponibles tanto en la entrada como en la salida.
Como se puede ver, se ha creado un registro de entrada y salida paralelo a partir de vía estable D con entrada de habilitación. La entrada de datos es cada una de las entradas del biestable. La entrada de habilitación se une a una entrada de habilitación global, de manera que cuando se activa, permite que se lean los datos. Hay otra entrada de control de salida, que al activarse permite que se lean las salidas. Ahora pasaré a explicar el registro en circuitos integrados, comenzando con el 7491. El SN7491 es un registro de corrimiento de 8 bits. La figura muestra el diagrama lógico y la tabla funcional. Se realiza un AND con las entradas A y B en el terminal S del primer flip-flop RS. Esto permite utilizar una entrada como una fuente de datos serial y la otra como una línea de control de activación de datos. La línea de control de corrimiento se rotula como clock. Se puede limpiar el registro manteniéndolo en cero de la línea de activación y pulsando la línea clock 8 veces. La única salida sería en el último flip-flop, el cual sería QH. Para el 74164 se trata de un registro de corrimiento de 8 bits con una salida del flip-flop externamente accesible. En lugar de una entrada serial, una compuerta AND combina las entradas A y B para producir la entrada serial del flip-flop Q0. La operación de corrimiento ocurre con los TPP en la entrada del reloj CP. La entrada MR ofrece un restablecimiento asíncrono de todos los flip-flops en un nivel bajo. El 74165 es un registro de 8 bits que tiene ambas entradas de datos serial vía DS asíncrona y paralelo vía PSU0 al PSU7. Las únicas salidas accesibles son QSU7 y QSU7. Los flip-flops son de tipo SR asíncronos por reloj. Cada flip-flop tiene las entradas asíncronas reset y clear que utilizan para la entrada de datos paralelo cuando PL es bajo. Hay también dos entradas de reloj, de las cuales cualquiera se puede emplear para producir la operación de corrimiento en la TTP. Registro de entrada paralelo 74174 y 74178, o como también se le denomina el TOCHI. Es un registro de 6 bits que tiene entradas paralelas del D5 al D0 y salidas paralelas de QSU5 al QSU0. Los datos paralelos se cargan al registro de la TTPP del reloj CP. Se puede utilizar, por lo inicia la maestra, MR para colocar todos los flip-flops al registro A0. El contador Johnson, básicamente un registro de desplazamiento con la serie alimentada a la entrada serie, de modo que se genera secuencias especiales. Los más comunes son el contador Johnson y el contador anillo. En este caso voy a explicar el Johnson. El contador Johnson es un reverso del contador anillo, el cual explicaré más adelante. En otras palabras, la retroalimentación del último flip-flop se alimenta inversamente a la entrada de datos del primer flip-flop. Por ejemplo, para un registro de desplazamiento de flip-flop, la salida Q del último flip-flop se alimenta de la entrada D del primer flip-flop. Estos se pueden usar también como un divided by any counters, dividido por n contadores. Ahora bien, el contador de anillo utiliza un flip-flop para cada estado de su secuencia. Tiene la ventaja de que no se requieren puertas de decodificación. Este contador se desarrolla modificando un registro de desplazamiento. La salida real del último flip-flop se retroalimenta directamente a la entrada de datos del primer flip-flop, generando así una secuencia de pulsos. Por ejemplo, para un registro de desplazamiento de flip-flop, la salida Q del último flip-flop está conectada a la entrada D del primer flip-flop. Estos contadores se utilizan en el sistema digital para generar pulsos de control. A continuación explicaré algunas de las aplicaciones de los registros de corrimiento o desplazamiento. Generador pseudoaleatorio. Este se construye con un registro de desplazamiento, realimentando a la entrada de una combinación de varias salidas, normalmente un OR exclusivo entre ellas. Multiplicador en serie. Se realiza la multiplicación mediante sumas y desplazamientos. Un ejemplo es el 74LS384. Registro de aproximaciones sucesivas. Se usan conversores AD. Se van calculando los bits sucesivamente por el más significativo mediante un conversor DAC. Se compara la entrada analógica de los resultados parciales generando el
bit siguiente. Retardo. Se pueden utilizar para retardar un bit un número entero de ciclos de reloj. Consiste simplemente en un conjunto de biciestables en cascada. Tanto como ciclos de reloj deseamos retardar los bits. Y otras de las tantas aplicaciones serían la multiplicación por 2, que es un desplazamiento de un bit hacia la izquierda. Un ejemplo de ello es el 74LS194. La división por 2, que es un desplazamiento de un bit hacia la derecha. Ejemplo, el 74LS194 también. La conversión serie-paralelo, que nos permite pasar una información binaria en serie a paralelo. La conversión paralelo-serie nos permite pasar una información binaria de paralelo a serie. Generador de secuencia. El detector de secuencia, si se conecta a la salida de los flip-flops, un decodificador puede reconocerse una secuencia cada vez que se presenta una entrada. Como generador de retardo, un valor de entrada saldría n pulsos más tarde a la salida. Y estas serían las aplicaciones más comunes y utilizadas de los registros de corrimiento. Espero haber brindado una buena información sobre los registros de corrimiento o desplazamiento, y hasta aquí llega la microexposición. Hasta luego.